Hay un informe que ha elaborado el Instituto de Estudios Peruanos y vamos a hablar justamente con una de las representantes del IEP, la ex ministra Carolina Trivelli, quien tiene la gentileza de atendernos. Ella es economista y ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. Doctora Trivelli, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Nacional. Buenos días, Ricardo y Michael, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿estamos comiendo menos los peruanos? Desgraciadamente, los peruanos estamos enfrentando una situación de crisis alimentaria, ¿no? Esto quiere decir que a muchas familias peruanas hoy día no les está alcanzando el dinero para consumir la cantidad y calidad de alimentos que requiere su familia, ¿no? Y esto no es porque no hayan alimentos, es porque los alimentos están muy caros y las familias no han logrado recuperar niveles de ingresos, ¿no? Tenemos menos dinero que antes y cuando vamos al mercado todo es más caro. Y entonces las familias, en su mayoría, por más que traten de ajustar otros gastos, terminan teniendo que sacrificar o la cantidad o también la calidad de los alimentos que están consumiendo. Entonces tenemos un problema alimentario muy serio. Y se nos viene como consecuencia de ello, doctora Trivelli, probablemente incremento en casos de desnutrición. Porque claro, los peruanos comen, pero no comen bueno, ni comen sano. Exacto. Tenemos hoy día el problema atacando la raíz de todos los problemas de malnutrición, ¿no? Y es que claramente cuando hay presión económica, estamos comiendo menos cantidad o estamos sacando de la dieta algunos productos que son más caros, proteína animal, por ejemplo, el pollo está carísimo. Las frutas. ¿No? Y entonces, claro, frutas y verduras, entonces estamos dejando fuera algunos alimentos que son imprescindibles. Cuando comemos de peor calidad o comemos en menores cantidades, eso se traduce en lo que se llaman problemas de malnutrición, que pueden ser desnutrición crónica infantil, anemia, pero también el otro lado, problemas de sobrepeso y obesidad que están creciendo fuertemente, porque desgraciadamente comer mal, comer poco sano es más barato. Fast food. Claro, y ahora si le sumamos el hecho de que hoy en día salió publicada esta información en el diario Gestión que si el fondo de estabilización no sigue subvencionando el precio del gas licuado, este va a tener un incremento entre 5 y el 10%, y eso también va a generar la economía, impacto en la economía de muchos peruanos. Exacto, los peruanos de menores recursos destinan casi 80% de todos sus recursos a tres rubros principales: alimentación, el más importante, transporte y energía. Energía siendo electricidad, gas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando cualquiera de estos tres componentes tiene incrementos de precios, eso afecta, golpea duramente a las familias. Y como usted no puede comprar medio galón de gas o pagar la mitad de su recibo de luz, usted lo tiene que pagar completo. Y entonces lo que tiene, donde ajusta, es en cuánto gasta en alimentos, que es lo más importante para la familia. Correcto. Y entonces lo que vemos es que todo incremento en transporte o en energía va a afectar el consumo alimentario de las personas más vulnerables. Doctora, este diagnóstico es importante, nos lleva a una reflexión, pero vayamos ahora a buscar soluciones y salidas. Me gustaría conocer cuáles son los motivos por el cual tenemos esta crisis alimentaria. ¿La pandemia, la guerra de Ucrania o realmente también la inflación? ¿Cuál es el diagnóstico que usted como economista tiene? Esta crisis alimentaria es la consecuencia de una tormenta perfecta, donde se han juntado muchos problemas. El primer problema, por supuesto, la pandemia y la lenta recuperación del mercado laboral, ¿no? Tenemos un mercado laboral que ha recuperado el número de puestos de trabajo, pero se ha precarizado, los trabajos están peor pagados, hay mucha más entrada y salida de la gente de las actividades generadoras de ingresos. Y eso se traduce en que las familias tienen menos recursos disponibles. Pero por otro lado, tenemos un problema inflacionario muy importado, ¿no? Que es causado por la guerra, por los problemas climáticos a nivel global, por un conjunto de problemas globales que llegan al Perú como inflación importada, pero que se han traducido en que
si bien tenemos una inflación de 8% anualizada, la inflación de los alimentos es 15%, más de 15%. Entonces, dentro de toda la inflación, lo más afectado es lo que más nos duele, que son los precios de los alimentos. Entonces tenemos menos dinero entrando a los bolsillos, o el mismo dinero que antes de la pandemia entrando a los bolsillos de las familias, pero todo lo que compran las familias está más caro. Y eso se traduce, como ha encontrado el Banco Central de Reserva, que hoy día el valor real, el poder de compra de los ingresos de los peruanos todavía está 11% por debajo de lo que era su nivel de compra en prepandemia. Entonces, no nos alcanza. Y a eso se suman todos estos problemas que ustedes han venido reportando. La falta de fertilizantes, el fenómeno del niño costero, Yaku, los cierres de las carreteras, más todos los problemas de importados que vienen desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta problemas climáticos que afectan grandes productores de alimentos como la India o China, etcétera. Claro. Ahora, doctora, ¿el escenario político tiene algún impacto también en el incremento de los precios? El escenario político y las movilizaciones ciudadanas lo que han tenido son impactos localizados, ¿no? Y han afectado, por ejemplo, han generado picos inflacionarios en algunas regiones porque las carreteras han estado cerradas o han limitado el desplazamiento de productos de zonas productoras a los grandes mercados, con lo cual ha habido menos abastecimiento de algunos productos y eso ha incrementado adicionalmente, extraordinariamente los precios, ¿no? Entonces, esos son picos momentáneos, pero que en algunas regiones sí se han traducido en incrementos de precios que han afectado la capacidad de consumo de las familias, sin duda. Ahora, soluciones o propuestas que han sido ya lanzadas por el gobierno a través de programas de ayuda, programas sociales, Compunche Perú, el otro que busca reactivar también y destrabar proyectos y obras de inversión, los que están relacionados también a los comedores populares o las ollitas comunes. Claro, en el Congreso se aprobaron normas importantes que la legalizan, que garantizan la seguridad alimentaria, pero ¿estas acciones son suficientes para poder recuperar la, digamos, capacidad alimentaria de los peruanos, doctora Trivelli? No, son insuficientes, ¿no? Tenemos un conjunto de medidas, pero todas sueltas, sin conexión unas con otras, y ese es un problema. El principal problema que creo yo que tenemos hoy día es que el sector público peruano, en sus 3 niveles de gobierno, no tiene un plan para enfrentar la crisis alimentaria. Y entonces cada actor, cada ministerio, cada gobierno local, cada gobierno regional, hace lo que mejor puede, pero lo hace solo y sin coordinar con los demás. Y eso lo que genera son intervenciones que pueden ayudar, pero que no logran enfrentar de manera conjunta un problema tan grande. Hoy día el problema de la crisis alimentaria es un problema nacional que deberíamos estar enfrentando como país, ¿no? Con un plan, con unas metas, identificando qué es lo que mejor funciona y no solamente que un ministerio de un bono, el otro da una donación, el otro ayuda a un grupito de personas que están en necesidad. Creo que necesitamos un plan articulado, coherente y efectivo y sostenido en el tiempo. No se trata de dar medidas puntuales y aisladas de un día, sino necesitamos medidas para el próximo semestre por lo menos. Con un órgano rector que podría ser el Ministerio de Agricultura y sobre ello gobiernos regionales, municipios, doctora Trivelli. Sí, yo recuerdo hace algunos años atrás algo que ayudaba mucho a la canasta familiar eran estas ferias de la claro, tierra, la olla, ¿no? Estas que venían directamente de la chacra a la olla. Estos que venían directamente claro, desde los propios campesinos hacia los mercados limeños y la gente compraba directo y a precio más barato. ¿Cuánto de eso, digamos, podría ser una alternativa para, digamos, comprar a menos precio, pero además también hacer que el propio productor peruano gane directamente y sin pasar por una serie de manos? Aquí hay como 3 grandes áreas de acciones que hacer. Unas que tienen que ver con reactivación, generación de empleo, mejora en ingresos, programas de empleo temporal, y eso le toca al lado más de, como ustedes decían, de la reactivación y Compunche Perú, impulsar el crecimiento, la inversión, etcétera.
Esa es una gran área de trabajo que hay que empujar para que las familias tengan más oportunidades de empleo, más ingresos. La segunda área tiene que ver con ayudar a las familias más vulnerables a que tengan alimentos suficientes, sea porque les donamos alimentos, sea porque se contribuye con las ollas comunes, con los comedores parroquiales, con cualquier organización comunitaria, sea porque se les dan transferencias, lo que corresponda, ayuda social a aquellos que más lo necesitan. Pero la tercera área es muy importante y se refiere a lo que ustedes mencionan. Uno es asegurar que los productores agropecuarios, que son los que producen la mayor cantidad de los alimentos que consumimos los peruanos, tengan mejores condiciones productivas para la próxima campaña, porque esta campaña ya está en cosecha, digamos. Es importante y eso es tarea del Midagri, pero también hay una tarea enorme del Midagri de hacer estos mercados itinerantes, de la charla laboral, y eso está muy bien, pero eso es puntual, eso en escala no alcanza. Hay una tarea enorme para, por ejemplo, alcaldes en mejorar las condiciones en los grandes mercados, ¿no? En el caso de Lima, el gran mercado mayorista es la clave, porque es ahí donde se forman los precios de los alimentos, es ahí donde hay que evitar que hayan pérdidas y desperdicios de alimentos, es ahí donde hay que asegurar que todo alimento que entra a ese mercado va a terminar en el plato de comida de algún peruano. Y ojalá que vayan disminuyendo estos índices que hoy en día hemos dado a conocer y que el Estado finalmente tenga políticas claras para atender a esta población. Doctora Carolina Trivelli, muchísimas gracias por su participación en el informativo de Radio Nacional. Que tenga un buen día. Buen día para ustedes.